Hola, hola, espero esté muy bien. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar sobre el producto cruz o producto vectorial. Entonces, para ello vamos a considerar lo siguiente. Entonces, consideremos la siguiente gráfica. Vamos a insertar la siguiente gráfica aquí, galería, y vamos a considerar la siguiente gráfica. Vamos a suponer en realidad, vamos a suponer que tenemos aquí una gráfica como la siguiente, en el cual estamos tratando de hacer girar un tornillo aplicando una fuerza F, como se muestra aquí, de tal forma que esa fuerza eh, ejerza un efecto de rotación sobre el tornillo y este va a enroscar hacia adentro. ¿Listo? Entonces, ese momento o esa acción de giro que produce una fuerza, supongamos que está aquí desde un punto, que ese punto es el origen, y que aquí está el vector, este vector que se nos muestra aquí en azul. Vamos a suponer que es un vector de posición, un vector R, y que se le va a aplicar una fuerza F en la punta de la llave, digamos una fuerza F aquí, una fuerza F. Entonces esa fuerza F produce un efecto de rotación, el cual es llamado momento de torsión o torque. ¿Listo? Ese concepto, momento de torsión o torque. Ese concepto es bastante importante en física. Aplicaciones, pues tiene bastantes aplicaciones en ingeniería civil y en física mecánica, en realidad, para describir movimientos y rotaciones de cuerpos, y en estáticas pues para describir el estado en equilibrio de algunas estructuras. Aquí solamente veremos algunos conceptos básicos. Entonces vamos a suponer que entre el vector R y la fuerza F que se aplica aquí, como vemos, entre ellos, aquí está mi vector R y aquí está mi fuerza F, y vamos a suponer que hay un ángulo alfa entre ellos, es decir, que aquí estaría, a dibujarlo en los colores que está, es decir, aquí en azul, este sería mi vector R, y este en rojo sería mi vector F. Y vamos a suponer que entre ellos se forma un ángulo alfa. A ese momento de torsión o a ese torque generado por la fuerza F, vamos a llamarlo, vamos a llamar entonces, vamos a llamar tau, ¿sí? Tau, y será un vector en realidad, tau, el cual es llamado torsión, como ya hemos dicho, y lo vamos a definir la magnitud de tau como la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores, entre los vectores F y R, como mostramos aquí en la figura anterior. Entonces, ese vector tau va a ser un vector especial y lo vamos a denotar, en realidad lo vamos a denotar como R cruz F. Es normalmente conocido así. Y pues bueno, en este caso, en el caso de física, representa momento de torsión o torque ejercido por una fuerza sobre un punto P o un punto dado. Aquí para nosotros, bueno, no vamos a darle ningún significado, ningún sentido físico. Simplemente vamos a estudiar las propiedades que tiene este producto cruz y vamos a definir para vectores arbitrarios, entonces dados U y V vectores, vamos a definir entonces U cruz B como el producto cruz, será llamado producto cruz
de los vectores u y v. Entonces, primeramente vamos a considerar algunos casos. U cruz b será el vector 0 si al menos uno de ellos es 0. Es decir, es vector 0. O b, si u o b son ceros. Si uno de ellos es el vector 0, entonces da 0. Si aquí, en la magnitud del producto cruz, u cruz b, la magnitud de ese vector será la magnitud de u por la magnitud de b por el seno del ángulo entre u y b. Si el ángulo, si alfa es 0, es decir, si ellos son paralelos, o el alfa es igual a 180, entonces nuestro producto cruz, o sea, aquí son vectores paralelos, sabemos que cuando el ángulo entre ellos es 180 o 0, ellos son vectores paralelos, entonces nuestro producto cruz, u cruz b, será el vector 0 nuevamente. Y vamos a tener algo en particular, que u cruz b será siempre perpendicular al vector u, y u cruz b, ese vector u cruz b, será perpendicular al vector v. Es decir, pasará lo siguiente: si yo tengo aquí mis vectores u y v, aquí u y v, entonces mi vector u cruz b será un vector perpendicular tanto a u como a v. Es decir, será este vector aquí. Este será mi vector u cruz v. Y aquí estará el ángulo entre ellos, un ángulo, digamos, un ángulo teta. Listo, entonces esas son las propiedades que tiene el vector u cruz b. Aún no explico cómo encontrarlo en realidad. Él depende de u y depende de v, y tiene esas propiedades. Listo. Vamos a dar en realidad una fórmula de cómo encontrar el vector u cruz b a partir de la descomposición canónica de u y de v. Por el momento vamos a estudiar de manera general el producto cruz, u cruz b. Y fíjense que aquí u cruz b apunta hacia arriba. En realidad pude haber tomado otro vector perpendicular a ellos dos que apuntara hacia abajo. En realidad ese vector que está aquí será b cruz u. Ya veremos eso por qué. Ya veremos el porqué de eso. Entonces, hay una regla, cómo encontrar o cómo saber cuál es la dirección del producto cruz. Es la regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan que estábamos utilizando un sistema cartesiano derecho, el cual tiene que ver con esto? Entonces, vamos a insertar aquí, vamos a buscar la figura. Aquí la regla de la mano derecha consiste en lo siguiente. Bajemos y bajemos. Ahí, me equivoqué. Bajemos. Aquí, listo. Coloquemos allí abajo. Entonces, ¿en qué consiste la regla de la mano derecha? Consiste en que el índice, para encontrar la dirección del vector u cruz b, colocamos nuestro índice en dirección, nuestro dedo índice en dirección del vector u. Y nuestro dedo medio lo colocamos en dirección del vector v. Y el pulgar, entonces a donde quede apuntando el pulgar, será la dirección hacia donde queda apuntando el vector u cruz b, que en este caso vendría siendo esta de aquí. Esto corresponde al pulgar, este corresponde al índice medio, y este corresponde, perdón, al dedo índice, y el b corresponde al dedo medio. Entonces, espero practiquen allí, traten de ver cómo se ve la regla de la mano derecha. Para este caso, cuando u está en esta posición y v está en esta posición, fíjense que el índice, el dedo pulgar, queda apuntando en la dirección positiva del eje de las zetas. Listo, entonces esa es la famosa regla de la mano derecha. Si en caso de que cambiáramos los papeles v con u,
nos quedaría el dedo índice, perdón, el dedo pulgar apuntando hacia abajo. Entonces, esa es la famosa regla de la mano derecha. Vamos a borrar aquí. Ya saben, explico nuevamente. Consideramos nuestro vector U y le asociamos la dirección al dedo índice. Y le asociamos también al vector B la dirección del dedo medio. Y hacia donde queda apuntando el pulgar, esa será la dirección. Esa será la dirección de nuestro vector U cruz B. ¿Estamos? Esa es la famosa regla de la mano derecha. Ok, bueno, continuamos. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar aquí I cruz J. I cruz J. Yo tengo aquí mi vector I. Aquí estaría el vector I, dirección del eje de las X. Aquí estaría mi vector J. Recuerden que tiene magnitud 1. Y por la regla de la mano derecha, el vector I cruz J queda apuntando hacia, hacia arriba. Entonces, pero bueno, sabemos que magnitud de I cruz J es magnitud de I por magnitud de J por el seno del ángulo entre los dos, que es pi medios. Eso da 1. Entonces el vector U cruz I cruz J tiene magnitud 1 y el único vector en dirección positiva del eje de las Z con magnitud 1 es justamente K. Entonces tenemos en realidad que I cruz J es K. En realidad, si nos colocamos a buscar, aquí estaría el eje de las X, aquí estaría el eje de las Y y aquí estaría el eje de la Z. Por eso es que es llamado un sistema cartesiano derecho, porque está dotado de la orientación de la mano derecha, con la regla de la mano derecha. ¿Listo? Allí, en ese caso, I cruz J me da K. En realidad, si colocamos aquí, si nos colocamos a encontrar todos los productos posibles entre I, J y K, podemos aquí con una regla, aquí está en sentido antihorario. Entonces en sentido antihorario tendríamos que I cruz J es K. Aquí tendríamos que J cruz K es I. Tendríamos que K cruz I es igual a J, siguiendo las flechitas y aplicando el producto cruz o producto vectorial encontramos el siguiente vector. Si lo hacemos en la dirección contraria, por ejemplo K cruz J me va a dar el vector que sigue pero en sentido negativo, en este caso menos I. Si encuentro J cruz I me va a dar menos K. Y así sucesivamente. Aquí K cruz, I cruz K. Y cruz K me da menos J. Listo. Y cruz K me da menos J. Listo. Allí entonces se encontraría los posibles vectores que se tienen. En general, fíjense, en general, notemos que I cruz J es distinto de J cruz I. Listo. Aquí vemos esto más abajo. Tenemos que I cruz J es distinto de J cruz I, de donde obtenemos en general se tiene que U cruz B es distinto de B cruz U, porque como ya hemos dicho anteriormente, tenemos aquí a U, aquí tenemos a B. Bueno, al contrario, para seguir la regla de la mano derecha,
Aquí tenemos U, U. Estoy haciendo esos vectores bien feos. Aquí tenemos U y aquí tenemos B. Entonces nuestro producto cruz, U cruz B apunta, U cruz B apunta hacia arriba, y el vector B cruz U tendría la misma magnitud pero apunta hacia abajo. Sería B cruz U. Aquí esto es B. Aquí es B. ¿Listo? Y se tiene entonces, en realidad se tiene la siguiente identidad, que U cruz B, como tienen la misma magnitud en dirección contraria, es lo mismo que menos B cruz U. ¿Listo? Entonces, aquí hay una lista de propiedades que son las siguientes, las vamos a enunciar. Propiedades. Propiedades U cruz B, la primera, es que U cruz B es igual a menos B cruz U. La segunda es que R por U cruz B, bueno, en realidad RU cruz B será lo mismo que R por U cruz B, y será lo mismo que U cruz RV. No importa dónde se coloque el R, generalmente se coloca afuera. Y la tercera es la propiedad distributiva. U cruz B más Z es igual a U cruz B más el vector U cruz Z. Listo, allí tendría esas propiedades por el momento. Y bueno, allí estamos estudiando entonces, ahí continuamos con el estudio del producto cruz U cruz B. Eso es todo allí. Ya continuamos en el segundo video. Chao, chao.